Entérate con Leslie. Somos una plataforma virtual de entrevistas e información especializada en el ámbito jurídico nacional e internacional. Búscanos a través de nuestra portal web www.enterateconleslie.com. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram y Facebook como Entérate con Leslie. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos al segundo bloque de Entérate con Leslie, en el bloque de actualidad. Hemos tenido en nuestro primer bloque a un distinguido invitado, al doctor Jorge del Castillo Gálvez, y ahora vamos a tener a un economista y especialista en asuntos también sociales y de conflictos sociales, que es el licenciado Ronald Ibarra. Ronald Ibarra es economista de profesión por la Universidad Nacional de San Antonio de Abad, magíster en Ciencias Sociales, ¿no? Y entre muchos títulos y diplomados que el licenciado ha seguido, es un profesional que tiene una ardua experiencia profesional y laboral en asuntos sociales, responsabilidad social, relaciones comunitarias, manejo de conflictos sociales, que justamente vamos a conversar con él lo que ha significado estas elecciones 2021, primera vuelta, y cómo es que nos encontramos actualmente, ¿no?, en nuestra realidad nacional. Es bueno conocer todas las perspectivas, todos los puntos de vista, ¿no?, para poder sacar el mejor análisis y la opinión de criterio, ¿no?, que debemos tener como ciudadanos respecto a todo lo que el Perú está viviendo últimamente. Regresamos tras la pausa comercial con Ronald Ibarra, con quien vamos a conversar ampliamente sobre los temas de coyuntura. Muchísimas gracias. Regresamos en breve. Bien, amigos, retornamos entonces al segundo bloque de Entérate con Leslie, y como lo anunciamos hace unos momentos, estamos con nuestro distinguido invitado, el licenciado Ronald Ibarra, ¿no? Ya hemos anunciado algunos de sus perfiles curriculares, pero lo volvemos a reiterar. Él es economista, ¿no?, egresado por la Universidad de San Antonio de Abad, y además, ¿no?, un distinguido maestro, ¿no?, catedrático en el manejo de conflictos sociales, relaciones comunitarias, ¿no?, y también jefe de la Oficina de Conflictos Sociales de la PCM. Muy buenas noches, licenciado Ronald Ibarra. Muchísimas gracias por estar con nosotros a través de la plataforma Zoom.
Muy buenas noches, Leslie. Por el contrario, muchas gracias por la invitación y con mucho gusto para dialogar y conversar con tus oyentes y obviamente contigo. Gracias, Ronald. Ronald, hemos nosotros en este programa tenido diferentes perspectivas, ¿no? Con analistas políticos, abogados, hemos conocido los ángulos de los resultados, ¿no? En el análisis de los resultados de las elecciones 2021 primera vuelta. Hoy está definido quiénes ingresan a la segunda vuelta, ya empezó la carrera electoral para esta segunda vuelta, ya está aquí en Lima el señor Pedro Castillo, de quien se ha dicho muchas cosas y se le ha vinculado también con muchas cosas, ¿no? Que son realmente muy temibles, ¿no? Y por otro lado tenemos a una candidata que ya todos conocemos y que hay detrás de esta candidata presidencial, que es la señora Keiko Fujimori, que evidentemente hablamos de un tema grande de corrupción, ¿no? y de muchas investigaciones que están en el curso, ¿no? En su condición jurídica. Entonces tenemos dos polos opuestos totalmente, ¿no? Totalmente opuestos. Y en esa es la situación en la que nos encontramos. Nuestro país es un país que ha tenido muchos conflictos sociales y tú eres un experto en ello. Me gustaría de arranque tu primera mirada, ¿no? De los resultados de estas elecciones 2021. Sí, totalmente de acuerdo con lo que has manifestado. Tenemos dos candidatos. Yo diría dos características de este proceso electoral. A ver. Fragmentación y extremismo. Es decir, si vemos el electorado ha optado por no confiar en particular en un candidato. Los votos se han fraccionado de tal forma que el señor Castillo, en términos reales, ha obtenido el 15.5% de los votos válidamente emitidos. La señora Fujimori ha obtenido menos del 13%, cerca del 10%. Entonces, ¿qué quiero decir? Ha habido también un ausentismo bastante, digamos, fuerte, es el 30%, ¿no? Son 7 millones de votos que no han ido. Somos 24 millones de votantes. Han votado 14 millones. No han ido a votar 7 millones. Ojo, que no es una cifra pequeña, es una cifra importante. Por otro lado, tenemos también votos blancos y votos, digamos, nulos o viciados, como queramos llamarle. Entonces, ¿cuál es la lectura? Primero, entendamos que el país ciertamente está expresando también con esto, digamos, la crisis profunda que tienen los partidos políticos. No tenemos, digamos, organizaciones políticas que puedan representar y expresar el sentimiento de la población. Ojo, y la población no vamos a segmentarla en costa, sierra, selva. Estamos hablando del Perú. Tenemos que dejar de hablar, ¿no es cierto?, fragmentadamente. Está bien que las elecciones sea una fragmentación, pero el Perú es uno. No podemos hablar desde diferentes, digamos, islotes o bloques, como queriendo dividir el país. Eso me parece que no está bien, para nada, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, aparentemente, yo lo digo aparentemente, mucha gente, muchos expertos han dicho, oye, es una sorpresa lo del profesor Pedro Castillo. Yo diría que sí tiene un sustento. Él el 2016-17 encabezó una lucha de los maestros, precisamente por conflictos sociales. Mira, qué coincidencia. Es cuando el SUTEP prácticamente se divide, porque él lidera una facción que se enfrenta al SUTEP oficial que lo, digamos, lideraba Patria Roja. Y lo que hace él es, digamos, representar no a la, vamos a decir, a la dirigencia nacional, a la cúpula del SUTEP, sino representa a las bases, inclusive departamentalmente cada base del SUTEP le da su apoyo. Y ojo, él logra prácticamente los resultados de esa, vamos a decir, de ese conflicto, es que los maestros alcanzaron un incremento de remuneraciones que periódicamente se les da. O sea, es algo tangible que ha conseguido. De repente le estamos echando de menos eso. Lógicamente, hay otros factores, no todos los profesores, digamos, piensan como él, pero hay algo concreto que ha logrado, un beneficio para los profesores. Una pregunta para todos: ¿dónde no hay un profesor en el Perú? Profesores tenemos hasta en la punta del cerro, o sea, el profesor llega allá donde muchas personas no llegamos desde Lima, desde la comodidad,
incluso desde los departamentos, capital de departamento. Tú vas a cualquier departamento del Perú y le preguntas por la comunidad más alejada y te va a decir, no conozco. Entonces, esa es nuestra realidad, porque este centralismo probablemente se anda también reproduciendo en las regiones o en los departamentos, en las capitales de provincia, en los distritos. Hay distritos que no velan por sus comunidades. O sea, tenemos un modelo que la verdad se replica y los resultados son pésimos. Entonces, yo diría que una de las claves de Pedro Castillo ha sido trabajar con el gremio que él conoce, con los profesores, que son un medio a través del cual tú puedes transmitir no solo ideas, sino puedes comunicarte de manera permanente. Los profesores tienen redes a través de las cuales mantienen, la situación del país, la situación de la región, de la provincia. Entonces, esa es la parte que ningún candidato tampoco la ha visto, ¿no? De alguna manera se han dedicado más a pelear, plazas grandes, ¿no? Plazas grandes como Lima, departamentos donde hay mayor votación, Arequipa, Piura, Cajamarca, pero la zona rural, la zona, donde se ha repetido bastantes conflictos, han sido no solo el tema de los profesores. Las zonas mineras en el Perú, curiosamente, en los departamentos donde hay explotación de asientos mineros, es donde ha sacado mayor votación Pedro Castillo. ¿Qué quiere decir? Que ha habido comunicación con esos sectores, o esos sectores o esas zonas se han sentido de alguna manera respaldadas, aún sin conocer el plan de gobierno, porque tenemos que ser hidalgos en decir de que nadie, sobre todo en esos lugares, se ha dado el tiempo de leer, porque recién se están enterando y se están sorprendiendo del plan de gobierno. Hay gente que incluso ha votado por el lápiz, solo un poco por rechazo al proceso. Claro, si yo soy un maestro y me ponen un lápiz, me identifico, ¿verdad? De repente por un signo que los identifica, y en eso, Ronald, tienes toda la razón, es decir, se ha votado por el profesor, pero no han leído probablemente su plan de gobierno que hoy en día ya se está vislumbrando. Entonces, el análisis que estás haciendo realmente es muy interesante, porque es un poco lo que conversábamos en interno. Este resultado que tiene las elecciones 2021 es la cara visible de lo que el Estado, ¿no? O del fracaso del Estado en la parte social, ¿no es cierto? O sea, esa cara visible que de repente no asumida, no pasó desapercibida por anteriores quinquenios, porque no le podemos atribuir a este quinquenio esa responsabilidad. Esto ya viene arrastrando de tiempo atrás, ¿no? Entonces, esto es una sumatoria de la ausencia, ¿no? De presencia de muchos gobiernos que no han hecho nada, o poco o nada han hecho por este sector de nuestro país, que hoy en día pide a gritos educación, pide a gritos alimentos, salud, desarrollo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó con nuestros gobiernos anteriores que no llevaron a esos sectores lo que hoy piden a gritos, ¿no? Entonces, esa es una realidad que lamentablemente nosotros no lo podemos responder. Tenemos que exigirle al Estado que lo atienda a la brevedad posible. Y ahora está mucho más agudizada con el tema de pandemia. Ronald, vamos al plan de gobierno, ¿no? El plan de gobierno de Perú Libre, que representa a Pedro Castillo, y el plan de gobierno de la señora Keiko Fujimori, dos polos completamente extremistas, ¿no? Distintos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a elegir? Vamos a elegir a Pedro Castillo con un plan de gobierno que probablemente tenga la característica de ser un plan comunista, un plan totalitario, y por otro lado un plan de gobierno de la señora Keiko Fujimori, que también tiene lo suyo, continuar con una economía como la que tenemos, ¿no? Pero ¿quién garantiza el rostro social? Correcto. Solo para cerrar el bloque anterior, ojo, no solamente el centralismo, como decían Mendín, esa es una cosa que preocupa. Tú vas a ver el presupuesto de cada gobierno regional que recibe canon o que no recibe canon, pero tienen presupuesto, casi el 80% de su presupuesto se ve en planilla. ¿Qué estamos haciendo? No tenemos proyectos grandes. Cajamarca, Cusco, Arequipa, que reciben buena cantidad de dinero. Comparemos cómo están sus economías. Probablemente Arequipa esté mucho mejor,
porque ha sabido negociar, ha sabido buscarle, digamos, la utilidad necesaria a la forma como están invirtiendo las empresas privadas. Ajá. Y un ejemplo es: tú llegas a Arequipa, es, digamos, entras al aeropuerto y ves ahí, bienvenidos a la Ciudad Blanca, que sea el gobierno regional de Arequipa y Cerro Verde. O sea, hay una empresa privada que está ahí, que es bueno, o sea, han logrado varias cosas. Pero bueno, yendo a la pregunta. Pero ahí, por ejemplo, Ronald, los gobiernos regionales han tocado un punto muy importante, ¿no? Por ejemplo, en Cajamarca, con todos los recursos asignados, mira cómo tiene el índice de pobreza en Cajamarca, y sí, es porque el señor Gregorio Santos, quien estuvo, ¿no?, como presidente de la región Cajamarca, ¿no?, ahora está preso, ¿no?, dispuso de los recursos que se le asignaron para el desarrollo de esa región. El señor Vladimir Cerrón, fundador del partido Perú Libre, Junín, ¿no?, también es otra persona que ha sido condenada, ¿no?, por corrupción. Entonces, los presidentes regionales, no todos, pero las regiones también tienen una responsabilidad muy importante en el tema del desarrollo de de todo el Perú, en realidad, porque es... Exactamente, lo que quiero decirte es eso. O sea, no solo nos pasemos en analizar al gobierno nacional, que lógicamente tiene responsabilidad, hay muchas cosas, pero también están los gobiernos regionales y los gobiernos locales. ¿Cómo estamos haciendo? ¿Quién evalúa el gobierno local? ¿Dónde está, digamos, la mayor razón de muchas, vamos a decir, muchos actos de corrupción? En pequeñas obras, en gobiernos locales distritales, en gobiernos locales provinciales. A veces se hacen obras que no deberían de hacerse. Entonces, ese es un tema que no podemos obviar. Entonces, pasamos a los planes de gobierno. Mira tú, yo estaba revisando y lo he escuchado al señor Pedro Castillo y decía, bueno, en un eventual gobierno mío no va a haber conflictos sociales. Con eso ya nos da la respuesta a muchas cosas. ¿Qué quiere decir que no va a haber conflictos sociales? Que no vamos a poder levantar la voz, ni protestar, ni decir nada, ¿no? Entonces, porque seguramente las cosas no se resuelven de la noche a la mañana, para empezar. Y en un eventual gobierno de Keiko Fujimori, como bien lo has dicho, lo que va a hacer es seguramente mantener el modelo de desarrollo, el modelo económico, pero también hay que ser críticos y hay que decir, o cambias o mejoras, porque es cierto, hay proyectos en nuestro país que pareciera que no lo hubieran negociado peruanos, sino extranjeros. Es decir, hay muchas ventajas también para muchas empresas de afuera. Hay muchas ventajas a veces para el inversionista. No estamos pensando, el tema del gas es un tema clarísimo, y no es porque querramos desconocer el contrato, es porque tenemos que aprender, no podemos volver a hacer este tipo de concesiones. Imagínate cuánto cuesta, nosotros siendo productores de gas, cuánto cuesta un balón de gas, cuánto le cuesta a Bolivia, cuánto le cuesta a Ecuador, cuánto le cuesta a Chile, donde no se produce gas. Entonces hay cosas que hay que reflexionar. Creo que hay proyectos que, digamos, donde hay inversión privada, que son respetuosos, tienen responsabilidad social, tienen altos estándares, pero también hay de las otras. Y a veces el gobierno, a través de los organismos reguladores, no actúa con prontitud. Y eso hace que se generen, ¿no es cierto?, poblaciones, descontento primero en muchas poblaciones donde hay explotación de recursos naturales. Tú me decías, ¿y cómo van los conflictos sociales? Precisamente ahí es donde se generan los conflictos sociales. Mira, estamos cerca a los 300 conflictos sociales según el reporte de la Defensoría del Pueblo, más de 290. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Obviamente, aparte de la situación de la pandemia, porque antes un análisis, no solo para un conflicto, sino para una situación de país, de sociedad, tú tocabas todas las variables, pero no tenías una que se nos ha presentado ahora, que es la pandemia, que tenemos que tenerla en cuenta y obviamente está afectando a todo el mundo. Entonces, antes de la pandemia, aparentemente las cosas caminaban normal o mejor, pero la pandemia también nos ha demostrado de que son estas zonas donde hay explotación de recursos naturales las que menos se han beneficiado. No tienen un buen hospital, no hay un centro de salud, la educación está con un nivel bajísimo. Entonces, todas esas cosas también nos tienen que hacer reflexionar. Y yo estoy de acuerdo con lo que dijiste, ambos candidatos creo que tienen, digamos, características muy peculiares por lo que se les indica, ¿no es cierto?, y por sus antecedentes, pero también la población, y todos, me incluyo, nos incluimos creo,
tenemos que tomar una decisión, que no se trata por A o por B, se trata de pensar en el país también. ¿A qué le dejamos al país? Hay mucha gente inclusive que está promocionando el voto en blanco, ¿no? Blanco. Pero eso, que sería una tercera campaña. ¿No es cierto? Y va a ser con los mismos. Claro, y va a ser con los mismos candidatos. Claro. Y tendríamos que repetir nuevamente, digamos, un poco como que volver a llorar o volver a bailar la misma música que ya habíamos bailado, o volver a cantar el mismo tema que ya sabemos. Entonces, pienso que tenemos los peruanos que asumir una postura reflexiva respecto a lo que se viene. Ni siquiera para nosotros, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos, digo para las generaciones, porque es cierto lo que dijiste. No, esto no viene lógicamente de este año, de este gobierno. No. Obviamente las cosas han empeorado con este gobierno, eso no lo podemos decir. Yo creo que este es como mucha gente dice, es el quinquenio perdido, ¿no? Porque la verdad, con todo lo que ha pasado, con todo, mira, ayer la cifra de los 438 fallecidos es altísimo. O sea, yo la verdad pensé que cuando llegábamos a los 150 era demasiado. Hemos triplicado la cantidad de fallecidos. Con relación también a la señora Keiko Fujimori, hemos hablado ya un poco sobre el señor Castillo, pero quiero terminar un poco de cerrar el tema. Hemos escuchado al señor Castillo en varias declaraciones. Hoy, por ejemplo, anoche anunció en sus redes sociales, ¿no?, que va a respetar la Constitución hasta que vía referéndum el pueblo decida si quiere o no cambiar la Constitución. Ahora, algunos titulares han salido, va a respetar la Constitución. Bueno, yo no lo entiendo así. O sea, yo entiendo que él va a respetar esta Constitución en tanto y cuanto la población decida vía referéndum si quiere o no, ¿no? Entonces, lo cual quiere decir en mi interpretación que de todas maneras, en un escenario posible de gobierno con el señor Castillo, va a convocar a un referéndum para consultarle a la población si quiere o no cambiar la Constitución. Y si el pueblo le dice que no, tendrá que respetarle. Si el pueblo le dice que sí, entonces tendrá que cambiarse la Constitución. ¿Cómo lo voy a cambiar? ¿No? Entonces, y su propuesta de asamblea constituyente, estamos, Ronald, en el contexto de irnos a una asamblea constituyente ahorita, en este contexto de pandemia. Yo te respondería empezando por lo siguiente. ¿Cree alguno que conoce algo de política, ha estudiado la sociedad peruana, sabe la situación en la que vivimos, puede creer que las propuestas del señor Pedro Castillo se van a realizar en el marco de una constitución, en el, digamos, establishment que tenemos actualmente, en la situación establecida actual? Es imposible. Si él quiere cambiar todo, va a tener que cambiar la constitución. Eso significa que ahí sí es, digamos, por lo menos coherente. Cambiando de constitución puede, porque con el Congreso que se tiene elegido y que está fragmentado, no creo que vaya a hacer los cambios que él está planteando. A ver, ¿qué cosa es lo que está planteando? Está planteando desconocer los contratos ley. Así de frente ha dicho. Entonces, yo por eso digo, habría que hacer un análisis bien detallado y decir, oye, si él plantea estos cambios, los va a hacer en el marco de lo que está establecido actualmente. Es imposible. Entonces, ahí vamos a lo que tú manifiestas. Él, si va a convocar a un referéndum, obviamente va a ser un referéndum forzado, porque no vas a tener mayor posibilidades. El Congreso no creo que le permita, por decir, desconocer contratos, ¿no? Por ejemplo, o nacionalizar o estatizar algunas actividades. No lo creo. ¿Por qué? Porque si vemos la composición del Congreso, hay mayoritariamente, creo, gente que está a favor del modelo de desarrollo, ¿no es cierto?, de una economía de mercado. Ese es así. Entonces, probablemente, a ver, los 30 y tantos votos, a lo mejor hasta 50 votos llegarán en número de congresistas que estén en contra del modelo. Pero de ahí, el resto, si analizamos la composición del Congreso, va a ser difícil. Entonces, ¿qué le queda? Cerrar el Congreso, convocar
asamblea constituyente, nueva constitución, y ahí sí se puede hacer pues todo lo que él pueda plantear, todo lo que aspira, ¿no? Y mientras tanto, creo que no. Creo que no. Y mientras, no, entonces, ¿qué nos hacemos nosotros? ¿Dónde está el desarrollo? ¿Dónde está la inversión? ¿Cómo salimos adelante? ¿Cómo recuperamos la economía? Si ya, supongamos en un escenario que tengamos una asamblea constituyente, ¿no? Esa asamblea constituyente va a durar 1 o 2 años, por lo menos. No, es retroceder, así, absolutamente claro, es retroceder, o como lo ha dicho el escritor Mario Vargas Llosa, es dar un paso al abismo, ¿no? Esa es la verdad. Estamos en una situación efectivamente bien complicada, tenemos unos 2 candidatos a los cuales ya ni siquiera ya es necesario buscar antecedentes, porque casi ya los conocemos. Claro. En el caso del señor Pedro Castillo, si no es no tienen antecedentes, pero las vinculaciones y lo que el presidente, el propio dueño del partido de él manifiesta, lo que yo sí pienso es, vamos a hacer un análisis reflexivo todos. Yo digo, no me pongo en una situación de, oye, solo por el candidato A o por el candidato B, sino reflexionemos por el país. Insisto en eso, pensando en la situación que se nos viene más adelante. Ronald, para finalizar la entrevista, la decisión... Te escucho. Para finalizar la entrevista, la decisión que tenemos que tomar como país es optar entre, de pronto, la forma de gobierno o el sistema de gobierno que queremos. O sea, porque Pedro Castillo trae un sistema de gobierno diferente, ¿no? Basada en una ideología marxista, leninista, porque es lo que está en su ideario de Perú libre, ¿no? Entonces, el que de pronto se pueda cambiar una hoja de ruta, se puede establecer algunos consensos con algunas organizaciones políticas aquí, sería de tal forma, ¿no?, que esto conlleve a mantener de repente el mismo sistema, pero con cambios sustanciales, ¿no?, en la parte social. Pero el proyecto o la propuesta que él viene ya ¿no?, originalmente impulsando es un cambio radical, no solo del modelo económico, no estamos hablando solo del modelo económico, y eso también la ciudadanía tiene que entender. No es solo el modelo económico, es la forma de gobierno, del sistema de gobierno que se quiere implantar, ¿no?, como nuevo en el Perú, distinto al que ya hemos conocido, que es el gobierno democrático, ¿no?, el gobierno bajo el sistema de elecciones y libertad de prensa, libertades fundamentales, lo cual yo te digo, Ronald, que por lo que he ido escuchando de algunos voceros, ¿no?, del entorno del señor Castillo y de él mismo, pues mucho dejan entrever el terror, el miedo, no sé, me da la sensación de que dice, bueno, vamos a una asamblea constituyente, ya hay una amenaza a la libertad de prensa, ¿no? Lo hemos visto la semana pasada en un programa de televisión, entonces, no, yo siento que hay indicios, hay algunas vocerías que de repente no sé si se están dejando llevar por sus pasiones, pero lo cierto es que ya están dando a conocer, ¿no?, lo real que es sus objetivos, y eso es lo que a mí me siembra mucha duda al respecto. Yo creo, Leslie, que tienes razón, y no solo a ti, sino a la gran mayoría del país. ¿Por qué? O sea, cuando él pretende el cambio de la Constitución es básicamente por el modelo económico. ¿Por qué? Porque va a atentar un aspecto fundamental, como el tema de la propiedad. O sea, a veces hay personas que no lo han visto. O sea, modelo económico no es solamente que te va a dar una... No, modelo económico significa, primero, el tema de la propiedad. ¿Quién es dueño de qué y por qué y para qué? Eso es determinante, ¿no? O sea, el Estado prácticamente empieza a tomar, ¿no es cierto?, las riendas de toda la economía. Eso es así. Si no funciona el modelo que ellos plantean. Y eso implica entonces temas de propiedad, confiscación de medios, tema de libertad de prensa, libertad de empresa, libertad de comunicación. Los propios
los medios de comunicación lo que se podría venir. Y lógicamente pone entredicho todo lo que es relacionado a la inversión privada. Exacto. Lo cierto es que es un tema muy delicado para nuestro país. Yo hasta decía, ¿no? Pasamos de los conflictos sociales pequeños a un gran conflicto social que va a terminar reventando. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se querrá ir del país, pero no todos tienen recursos para irse, y muchos que se irán también a la forma como estamos viendo, ¿no? Nosotros tenemos en el país una imagen de cómo es una migración forzada. Entonces, preguntemos a los venezolanos que están en el país, ¿por qué han salido de Venezuela? ¿Por qué están yendo a otras naciones? ¿Por qué están pidiendo refugio en el nuestro? Están pidiendo refugio porque justamente es el sistema de gobierno que oprime a su pueblo, que no es una democracia, ¿no? Y que huyen de un sistema que ya no va con el respeto a las libertades, ¿no? Con el respeto a la democracia. Entonces, y se pierden todos los derechos fundamentales, ¿no? Por supuesto. ¿No? Ese es un tema fundamental. Bueno, y eso es un tema que tampoco de parte del lado de la organización Perú Libre no lo ha clarificado las muchas veces que se le ha preguntado, ¿no? Sobre qué piensa de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, si son democracias o no desde su punto de vista. No han sabido responder de una manera directa. Yo los he estado escuchando con otros entrevistados, en unas entrevistas incluso a nivel internacional, y no hay una respuesta tan directa, ¿no? Entonces eso también es un aspecto que si no defines, ¿no? Si no se define qué es lo que tú sientes por estos sistemas que hay en Cuba, Nicaragua, Venezuela, entonces hay que tener mucho ojo con lo que se quiere hacer en nuestro país. Palabras finales, Ronald Ibarra, y nos vamos. Sí, antes de despedirme quiero solamente decir, por el otro lado también las exigencias tienen que ser fuertes, y hay que decirlo, por el lado de Keiko Fujimori. No podemos permitir que las cosas continúen igual. Cero corrupción. O sea, el país está cansado de eso. El país ya no cree en nadie, por eso es esta situación. Y creo que también hay que darle rostro social a los proyectos. Por supuesto. Bueno, en realidad Keiko tiene que asumir una carga muy grande, y la carga grande es que es la principal responsable de la crisis política de este quinquenio, ¿no? Es la principal responsable. Tuvo la oportunidad de contribuir con el gobierno del Perú, con el desarrollo del país, teniendo una mayoría casi absoluta en el Congreso de la República. Y lo que hizo fue hacer el contragobierno a PPK, jalarle las veces que le ha dado la gana, la alfombra, para que se caiga el Ejecutivo, ¿no? Porque hay que decirlo, ¿no? Entonces, eso es un karma que Keiko tendrá que cargar por siempre, ¿no? Entonces, esperemos que, sinceramente, sus propuestas también sean viables. Mantener un status quo como lo que tenemos ahora, decir, apostemos por este sistema que ya lo hemos trabajado, que nos garantiza muchas cosas, tampoco es, ¿no? Porque eso es hacerse el ciego, el sordo y el mudo, y eso no es así. Y el Perú no está para hacerse el ciego, el sordo y el mudo, ¿no? Aquí hay gente que está protestando, aquí hay personas que no tienen desarrollo, no tienen educación, no comen, no tienen salud, no tienen nada. Entonces esa es la gente que tenemos como prioridad, sino en cualquiera de los gobiernos que rija a partir del 28 de julio. Muchísimas gracias, Ronald Ibarra, por esta entrevista. No, gracias a ti, Leslie. Siempre estaremos a la orden cuando nos convoques. Buenas noches. Buenas noches.